Saludos, amigas y amigos. Os doy la bienvenida a este vuestro canal. Yo soy Jesús y hoy me gustaría reflexionar en voz alta sobre la prostitución y la pornografía. Brevemente, una mera introducción, una reflexión fugaz, rápida, que me sirva para aclarar un poco mis ideas con respecto a estos elementos. Bueno, desde mi punto de vista, tal como se da esto en el mundo, en nuestras sociedades, sobre todo en las que llamamos occidentales, se manifiesta la incapacidad de que los afectos propios de la condición humana, propios de nuestra realidad mental y emocional, están siendo reprimidos, no están siendo compartidos. Y por eso a través de la pornografía y de la prostitución buscamos unas compensaciones a esa falta de manifestar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros afectos. Buscamos una compensación porque ideas de culpa, ideas de represión, ideas de temor, ideas de vergüenza, etcétera, etcétera, nos han condicionado, nos han determinado a tener esa actitud. Entonces, desde mi punto de vista, ese uso y abuso de la pornografía y de la prostitución es completamente negativo para todos. Y fijaos que no estoy sermoneando, no estoy haciendo un juicio ético de la propia prostitución y de la propia pornografía. Simplemente estoy exponiendo un punto de vista al cual llego después de darme cuenta, examinándose uno a sí mismo, ¿no? Porque verdaderamente, esto como dijo algún escritor, ¿no? Que le preguntaron, ¿cuándo vas a hablar de ti? Y decía, bueno, yo siempre estoy hablando de mí, porque nada humano me es ajeno, ¿no? Como decía algún pensador, nada humano me es ajeno. ¿Qué le puede pasar al hombre que no sea propio del hombre? Que decía el emperador Marco Aurelio. Igual que Epícteto, que era un esclavo, eran ambos estoicos, ambos tenían una filosofía estoica. Pero bueno, no voy a hablar del estoicismo, sino de estos temas de la pornografía y de la prostitución, ¿no? Y esto que os estaba comentando, esto de que no estoy haciendo un juicio moral de estos temas, es importante subrayarlo porque normalmente personas de mente muy corta que necesitan estar, que no es que tengan la mente corta esencialmente, sino que es lo que manifiestan, necesitan confrontarse, ¿no? Entonces interpretan lo que tú estás diciendo de una manera que la pasan por el filtro de esa mente corta. Yo no estoy condenando la prostitución ni la pornografía, si es que el mal social de estos temas es la manera en que se da y la abundancia en la que se da. Es que sin salir de Europa, por ejemplo, el problema de la prostitución es mucho más grave, mucho más se acentúa mucho más en España que en otros estados de nuestro entorno, que en otros países de nuestro entorno. España se convierte en un burdel, en el burdel de Europa, ¿no? Sin que se reflexione sobre ello y sin que se pongan medidas. Se facilita incluso que esto se dé, ¿no? Ya en alguna ocasión lo comentaba, ¿no? Como clubes nocturnos en los cuales se prostituye a mujeres que a veces se les obliga a hacerlo, pues tienen todo tipo de facilidades judiciales, políticas, sociales, económicas, todo tipo de facilidades para abrir cuando quieran, como quieran, y sin embargo otras personas que quieren abrir otros pequeños negocios no tienen esas facilidades. ¿Eso cómo puede ser posible? Entonces aquí vemos como la corrupción no solamente es económica, la corrupción es moral, la corrupción es total en todos los sentidos. La corrupción económica que se da en la clase política no es más que una manera en la cual se manifiesta esa corrupción.
Pero en definitiva, yo no quería sacar conclusiones políticas, sociales, sino centrarme más en lo emocional. No manifestamos nuestras emociones, no manifestamos nuestros afectos y por lo tanto buscamos una manera de que se canalice esos afectos que no estamos compartiendo. Y lo hacemos a través de ver películas pornográficas o de ir a antros en donde se ejerce la prostitución, o en otros lugares similares. Buscamos una compensación a esa falta de manifestar nuestros afectos en nuestra vida cotidiana. Entonces esta es la solución a este tipo de problemas. Prostitución y pornografía pues seguramente siempre existirán y no hay nada de malo en ello. El problema es que la manera en la que eso se da. Las películas pornográficas, pues todos sabemos que generalmente son violentas, se manifiesta la opresión de una persona sobre otra. Buscamos de manera grotesca, de manera violenta, virulenta, buscar esa compensación, a no expresar nuestros afectos. El mundo sexual guarda una relación estrecha con el mundo emocional, con el mundo afectivo. Por lo tanto, cuando hemos aprendido a reprimirnos nuestros afectos, a no manifestar en nuestra convivencia la necesidad de dar y de recibir afecto, cuando hemos aprendido a no hacerlo, cuando hemos relacionado el amor, la ternura, la afectividad con la debilidad, cuando en nuestra mente desvirtuada, en esa mente pequeña a la cual antes me refería, que no es nuestra verdadera mente, cuando la hemos desvirtuado y hemos llegado a relacionar algo tan importante como es nuestro sentir con la debilidad, cuando relacionamos amor, ternura, inocencia con debilidad. Por eso estas palabras no están en boca de los líderes políticos, ¿no? ¿Quién ve hablar de amor? ¿Quién ve a un político hablar de amor, hablar de belleza, de bondad, de compasión, de ternura? Estas son palabras que no existen en el vocabulario político, porque esas personas que necesitan estar confrontadas permanentemente con sus semejantes las relacionan estas ideas, estos conceptos, estas palabras con la debilidad, con la fragilidad, con la vulnerabilidad. Cuando verdaderamente la debilidad está en aquel que se somete a una realidad impositiva que le impide manifestar sus emociones, sus afectos de manera natural. Ese es el que se está mostrando débil. Amor es fortaleza, manifestar nuestros afectos, todas nuestras emociones, nuestro sentir, en nuestra vida cotidiana, en nuestra convivencia de cada día, es fortaleza. Y si educamos a nuestros niños y a nuestras niñas en que expresen, en que manifiesten, en que compartan esos afectos, esas emociones, ese sentir de manera natural, que no repriman ni siquiera su ira, como hace la niña, ¿no? que se irrita porque se ha llevado un desengaño y su papá no le va a llevar al parque, por ejemplo, y coge una rabia y luego se le pasa enseguida. Los niños son así. Los niños se irritan y esa ira se manifiesta y no se manifiesta, si se manifiesta de forma virulenta es porque viven en entornos que se les está educando de esa manera. Los niños reflejan nuestra realidad, lo que están aprendiendo de los adultos. Si somos violentos, si somos agresivos, si somos reactivos, si somos virulentos, pues nuestros niños llorarán y gritarán dando noticias de cómo somos nosotros. Si somos pacíficos, si tenemos voluntad de convivir, de comprender, de integrar, si manifestamos nuestros afectos, como antes os comentaba, nuestras emociones, nuestro sentir, lo haremos de manera fluida y natural, y nuestros niños y nuestras niñas se educarán en entornos en donde se manifiesta de manera natural esa afectividad. Y en sociedades así, pues no se dará esa prostitución y esa pornografía
en la medida en la que se da aquí. Se dará como elemento que nos aporten algo. Porque obviamente una película erótica nos puede enseñar sobre muchos aspectos de la sexualidad, ¿no? Entonces, igualmente, pues una persona que libremente decida ofrecer un servicio del que generalmente llamamos prostitución por propia voluntad y como un acuerdo privado, pues lógicamente no somos nadie para juzgarlo desde mi punto de vista. Pero, como os comentaba, el problema social, el problema vital de la prostitución y la pornografía, todo lo negativo que hay en ello, eso es otro tema. Entonces es importante aclarar las ideas, los conceptos, y cuando subrayamos lo negativo de la prostitución y de la pornografía, no estamos abogando por abolicionismo, por prohibicionismo, por censura. Esa es la interpretación que hacen las personas que quieren filtrarlo por una mente corta, por una mente que no quiere comprender lo que verdaderamente estamos compartiendo y que no quiere comprenderse a sí misma, porque él o ella dispone de una mente integradora, amplia, que no necesita de estar en conflicto, que no necesita de estar en confrontación, en oposición permanente. Por eso en política se usa esa expresión, oposición, oponerse. Oponerse es destruir, integrar es construir. Hay que tener voluntad integrativa, voluntad de comprensión de lo que acontece con nuestros semejantes. Entonces podemos aportarle algo, porque si no simplemente estamos buscando conflicto. Bueno, pues con esto concluyo mi reflexión personal de hoy. Gracias, feliz día, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.